Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. Como mencionaban, yo soy Pilar Pereira, trabajo para una compañía que se llama Yumio. Yumio nos dedicamos, somos una compañía americana con representación en todos los países y nos dedicamos solamente a hacer verificación de identidad, que es básicamente verificar documentos que sean documentos reales como pasaportes, licencias, cédulas. Hacemos prueba de vida y contrastamos que la persona que está detrás de un servicio digital pues es quien dice ser. Y digamos que esto les da alguna seguridad a cualquier empresa que provea servicios digitales. Bueno, quiero el día de hoy pues comentar un poco cómo está el tema de la confianza digital, ¿no? Entonces, pues muchas personas piensan que pueden detectar una deepfake hoy en día con solo ver el video. No sé si todos sabemos el concepto de deepfake, vamos a ver más adelante, pero en principio es estas fotografías o videos o audios que se están creando con inteligencia artificial y que, digamos, vemos muchos videos en TikTok, en Instagram y demás, pero digamos que la mayoría de las personas creemos que podemos identificar que esto es inteligencia artificial. Y hoy en día, para ser bien honestos, pues esto se ha venido mejorando. Como sabemos todos, la inteligencia artificial vino para quedarse, tiene muy buenas oportunidades, pero realmente nos preocupa mucho que la gente crea que puede ver o identificar este tipo de videos o de audios o de fotografías. Entonces queremos compartirles un poco, vamos a entrar en el concepto de qué es inteligencia artificial generativa, luego vamos a ver qué está pasando en el mundo con el tema del fraude a través de la inteligencia artificial y bueno, las mejores maneras de cómo solventar esto. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, pues básicamente es una de las ramas de la inteligencia artificial que permite crear contenido a partir de contenido ya existente, utilizando pues algoritmos, redes naturales y crea un contenido nuevo que no existe. Entonces, digamos que, como mencionaba antes, pues hay una serie de oportunidades, no solamente en soluciones tecnológicas, también en temas médicos, etcétera, pero pues también estamos viendo que hoy en día el tema de la inteligencia artificial, hay muchos defraudadores utilizando este tipo de tecnología. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día con la inteligencia artificial generativa? Pues básicamente hoy en día pues es mucho más fácil ver que estamos recibiendo phishing emails o websites donde básicamente, digamos, se pide o se crea estos contenidos y la gente realmente a través de la inteligencia artificial, como es de mucha mejor calidad, pues digamos que está permitiendo que se hagan fraudes a partir de ahí. Pues permite crear deepfakes, que es lo que les comentaba, que son fotografías, videos y demás, mucho más cercanos a la realidad, con movimientos muy naturales, que al ojo humano muchas veces es imperceptible. También permite abrir cuentas de redes sociales y perfiles falsos, que es acá donde seguramente más de uno ha tenido algún inconveniente que les bloquean las cuentas y demás, pues porque una vez más, a partir de imágenes que están en internet, pues permiten crear perfiles falsos. Y creando contenido falso de noticias que pareciera que las fuentes fueran originales y que fueran fuentes reales. Claramente, y como mencionaba, pues la inteligencia artificial hoy en día digamos, los defraudadores la están utilizando para este tipo de cosas. Entonces, ¿qué hicimos en Yumio? Digamos que somos líderes en este tema de verificación de identidad en línea y lo que hicimos fue una encuesta a nivel global. Quisiera compartir algunos datos porque hay algunos que nos preocupan de lo que estamos viendo que está pasando en el mercado, pero también para que veamos qué hay que hacer ustedes como, digamos, como parte del sector financiero y donde vemos, pues digamos, algunos riesgos importantes. Entonces, hicimos un estudio a nivel global de más o menos 8.000 consumidores y la muestra la tomamos por diferentes países de las diferentes latitudes. Para Latinoamérica, este año escogimos México y bueno, quiero compartirles algunos datos relevantes. Bueno, ¿qué encontramos? Que más de 2/3 de las personas que consultamos han oído hablar o han utilizado la inteligencia artificial generativa, toda esta parte de ChatGPT y demás. ¿Qué nos llamaba la atención? Que, por ejemplo, de las personas encuestadas en Latinoamérica, el 71%, bueno, que básicamente fue en México, el 71% eran hombres y ya habían tenido contacto con inteligencia artificial utilizando ChatGPT. Y en contraposición, digamos que las mujeres, un 62%, pues viene utilizando este tema de inteligencia artificial. ¿Qué también nos llamaba la atención? Que la población que más lo utiliza, que yo creo que esto no es noticia para nadie, pues son los jóvenes, ¿no? Entonces, entre 18 y 35, el 66% ha tenido contacto con inteligencia artificial. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo tengo hijos adolescentes
y básicamente cuando llegó el boom de inteligencia artificial y de ChatGPT y tal, ya ellos lo venían usando y ya estaban haciendo hasta tareas con ChatGPT. Entonces, pues no nos sorprende, digamos, la noticia, pero pues sabemos que, digamos, hoy en día, y como les decía, sin duda la inteligencia artificial pues viene para quedarse. También que veíamos que población entre 35 y 54 años ya era el 62%, bajaba un poco que la estaba utilizando, y después de los 55 ya era el 41%. Entonces sí hay una brecha, digamos, en la generación de quienes utilizan este tipo de tecnología de inteligencia artificial generativa. Algo súper relevante y que sí nos preocupó, que encontramos que jóvenes, el 64% de los mexicanos mencionaban que podían identificar una deepfake solo con verla. La verdad yo los invito a que vean videos y hay algunas que inclusive hacen modificaciones de rostros de varias personas y es casi imperceptible al ojo humano ver esos rasgos, digamos, que uno pudiera identificar. ¿Cómo se pueden identificar? Pues a través de inteligencia artificial, que vamos a entrar ahorita en materia, pero un poco contándoles que nos preocupaba el hecho de que, digamos, seamos tan inocentes de creer que lo podemos identificar solo con verlo. Y también mencionábamos porque en México, por ejemplo, la Comisión de Internet mencionaba que 1 de cada 3 personas había tenido una suplantación de identidad en un servicio financiero y que 7 de 10 habían tenido un intento de fraude cibernético de cualquier tipo. Entonces, es un tema preocupante, sin duda, pero pues bueno, hay que tomar acciones frente a esto. Otro hallazgo importante es que el 57% de los consumidores globales creen que las herramientas de inteligencia artificial pues van a facilitar el robo de identidad. Y yo no sé si a ustedes les pasa, yo también lo creo en realidad, pero yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo creo que una de las grandes preocupaciones que todos tenemos es que cuando entramos a un portal, pues que sea un portal seguro, que cuando me pide identificación, pues qué van a hacer con esos datos. En general, digamos que no solamente la custodia de los datos, sino que cuando yo ingrese me sienta segura. Entonces, obviamente hay una responsabilidad, digamos, nosotros como usuarios, pero sin duda las organizaciones y los gobiernos pues tienen que entrar a regular este tipo de temas que está pasando con el fraude. Bueno. Por otro lado, también encontrábamos que hoy en día el 80% de las instituciones financieras pues digamos que ofrecen, digamos, dentro de los servicios digitales, pero que también están preocupados porque las personas empiecen a hacer verificación de identidad. Ya vamos a ver qué es, digamos, la identidad digital, pero en principio verificar que la persona que está tomando algún servicio digital pues sea quien dice ser. Y una de las principales preocupaciones cuando se ofrecen estos servicios es que yo debo mitigar el riesgo, pero también cómo doy un buen servicio sin que me afecte, o sea, sin que el usuario se sienta afectado o haya fricción y termine abandonando. Entonces, una de las preocupaciones era si el usuario estaba en capacidad de dedicar tiempo para que lo verificaran y el 80% nos dijo que sí. Entonces, sí hay que hacerlo. Lo importante es cómo hacerlo y que, insisto, no genere fricción de cara a los usuarios. Bueno, sin duda, y cuando ya hablamos de temas de seguridad, pues nos quedamos cortos y decimos que solamente verificar la identidad es lo que nosotros recomendáramos. Hay muchas más medidas, pero siempre deben haber otros mecanismos para que puedan, digamos, ser verificadas las personas. Ya les voy a compartir. Entonces, voy a hablarles qué está pasando hoy en día y cuáles son los tipos de fraude que encontramos. Entonces, está el sleeper fraud, que es básicamente una persona que va y abre una cuenta o una tarjeta en un banco o una solicitud de un crédito con la intención de defraudar. Es decir, yo soy Pilar Pereira, me presento como Pilar Pereira, me dan el crédito, pero yo ya tengo la intención de que no voy a pagar, voy a defraudar. Entonces hago unos pagos al principio y luego ya no me importa la deuda. Otro tipo de fraude pues es el fraude sintético, que es a través de, digamos, de información que es pública, pues crean mi identidad y terminan accediendo a otros servicios. Toma de cuenta, esta es de las que más vemos nosotros, y es que, como les mencionaba, por ejemplo, en los phishing emails o en estas llamadas que nos dicen, ay, ponga su clave, que hay que tener mucho cuidado con eso, pues terminamos dando datos donde el defraudador o el delincuente simplemente entran y nos toman la cuenta y sacan la plata, o acceden a créditos, etc. La creación de nuevas cuentas, que este es un tema que a nosotros nos pasa mucho como Yumi, o sea, lo vemos mucho, es tal vez el tipo de fraude que más vemos.
es que falsifican documentos. Y acá les voy a contar una historia que no es que me sienta muy orgullosa, pero siempre la comparto. Mi hija es menor de edad y consiguió una cédula falsa en Instagram, ¿no? Entonces le llega a la casa con datos de otra persona que son datos reales y la foto de ella. ¿Por qué lo hacen así? Porque, por ejemplo, en Andrés Carne de Res, que me imagino todos saben qué es, confirman los datos en registraduría, pero como no ven la foto, entonces confirman los datos, son reales, pero la persona no es. Entonces, fíjense el nivel en que ya estamos, insisto, no es que me sienta orgullosa de esto, pero ya ir conociendo también qué está pasando es importante para todos. Entonces, ya no solamente la identificación, consultando en registraduría, sino que ya, digamos, a eso acceden los defraudadores. Y ojo con esto, cuando hablamos de defraudadores no es un muchacho universitario que está falsificando cédulas, esto es toda una mafia, ¿no? O sea, tenemos casos, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver muy rápido, donde vemos que pasan documentos, muchos documentos que tiene el defraudador, a ver cuál de ellos tiene mejor calidad y pasa en una apertura de una cuenta. Entonces, bueno. Y la ingeniería social, que ya lo comentamos, es que empiezan a mandar correos, chats, etcétera, para que la gente empiece a dar información. Entonces, bueno, esto era lo que les comentaba de que es un deepfake. Básicamente es esta grabación de video visual o audio que ya les comentaba. Pero hablemos ahora del ADN del estafador. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, identificar, digamos, cuáles son las señales de riesgo? Entonces, por un lado, pues es importante, como les digo, ya no es solamente el documento, sino tomar una selfie y confirmar que la persona que está detrás de un computador accediendo a un servicio digital es quien dice ser. Correr una prueba de vida. Mire, básicamente nosotros lo que hacemos es tomamos una fotografía y para la persona es transparente y parece una fotografía, una selfie y ya. Pero por detrás estamos corriendo una prueba de vida con inteligencia artificial, con algoritmos, donde verificamos que la persona es una persona real, que no es un video, que no es una máscara, y eso tiene certificaciones inclusive en Estados Unidos. Bueno, lo que les comentaba, esto es una mafia, entonces vemos cómo hay documentos que alteran solamente con la fotografía, pero con datos reales. ¿Qué otro mecanismo se debe tomar en cuenta? Lo que les comentaba, pues verificar con la registraduría si el documento o los datos coinciden, pero también es relevante y sobre todo en el sistema financiero si las personas, por ejemplo, están en listas de sanción o si están en una lista negra de la misma corporación. También verificar, hay otras señales de riesgo que también son importantes y relevantes para validar. Entonces, por ejemplo, un dispositivo. ¿Cuál es la localización del dispositivo? Pues si me parece, no sé, por allá en Rusia, pues hombre, preocupémonos porque me está tratando de hacer una apertura o sacar un crédito y realmente no es una persona que esté físicamente presente. O hay otras señales, por ejemplo, con el dispositivo, que es básicamente emulan, ponen una VPN para que no se pueda... para digamos que no puedan acceder a la IP y reconocer dónde está el dispositivo. Y esto, pues nos quedamos cortos pensando en que solamente es en un proceso de apertura. Realmente mi cliente va a estar por una jornada larga conmigo, pues yo tengo que estarme preocupando que durante el proceso, mientras está conmigo, pues volverlo a autenticar, que es volverle a tomar la biometría como hacemos con los dispositivos móviles, o eventualmente, pues ver si la persona no aparece en algún momento de su historia mientras está operando conmigo en alguna lista de sanción. Entonces, estos son algunos ejemplos de lo que nosotros hoy en día nos encontramos en fraude digital. Entonces, bueno, digamos, documentos que les puede parecer chistoso, pero es real. Una foto con documento de Will Smith, ¿sí? Claramente, pues, era un fraude. Otros, digamos, que un poco más modernos, por decirlo de alguna manera, donde hay manipulación digital, por ejemplo, de la fotografía, que la pegan en un pasaporte e intentan pasar un documento que no es real, y fíjense, por ejemplo, los fraudes de biometría, donde ponen y alteran, digamos, esto está muy burdo, pero hoy en día con la inteligencia artificial, créanme que esto se ve mucho mejor. Entonces, igual esto sigue apareciendo, créanme que los defraudadores hasta sin pena son que pasan estos casos, ¿no? Textos superpuestos, por ejemplo, acá ven, es un sticker que pusieron encima con letra, por ejemplo, allá es que borraron el dato y lo escriben, y allá pues ya manipulado con una máquina o con un computador, que pues lo llamamos manipulación digital. Y fíjense por ejemplo en esto parecieran documentos reales, pero encontramos que son la misma firma y con sellos, digamos, falsos. ¿Qué es lo que pasa? Que si esto no lo puede, esto no lo puede detectar un humano que está revisando todos los días pasaporte. Imaginen ustedes pasando migración y que alguien se acuerde que firmó así. Imposible.
pero sí lo puede hacer la inteligencia artificial. Y eso es lo que ahorita voy a comentarles de por qué es relevante y cómo combatir este tipo de fraudes de inteligencia artificial. Algunos otros, como ven, digamos la tipología, hasta errores de ortografía. Y este es importante, esta es una dirección que cuando vamos a confirmar si la dirección existe, es un puente. Entonces son señales de riesgo, sin duda, hay que tener, digamos, los mecanismos para poder identificar esto. Y bueno, en virtud del tiempo, creo que es importante también reconocer cómo erradicar este tipo o cómo mitigar este tipo de riesgos operativos, ¿no? Cuando hablamos pues de suplantación de identidad. Entonces, algo bien interesante es que encontramos que el 85% de los consumidores de los que encuestamos, pues han utilizado identidad digital. Es decir, las corporaciones financieras, cualquier entidad financiera hoy en día hace uso de la identidad digital, ¿vale? Y veíamos que el 43% de la industria de servicios financieros a nivel global ya utiliza identidad digital para sus servicios digitales. Ahora, cuando hablamos de identidad digital, ¿de qué estamos hablando? Entonces, siempre hemos hablado de la cédula, todos acá la conocemos, entonces ahora nos hablan de la cédula digital, que es otro tipo de cédula, la física tiene otros mecanismos de seguridad, fotofantasma, etcétera, y también nos dan un código QR para empezarlo a renovar y empezar a utilizarlo, y esa es mi identificación. Pero realmente eso es suficiente para cuando yo estoy detrás de un computador, un dispositivo, decir que soy Pilar Pereira. Pues la verdad es que hay muchas más señales que yo pudiera estar relevando frente a la identidad de esa persona. Ejemplo, el correo. ¿Este correo existe? ¿Hace cuánto? ¿Está relacionado con esa persona? Lo que les comentaba del dispositivo. ¿Pilar aparece en listas de sanción? ¿Pilar, el domicilio que reportó existe? No sé, por ejemplo, ¿el número de teléfono es real? O sea, ¿existe ese número o acaban también de comprarlo? Entonces, hay una serie de señales que debiéramos tener, insisto, como parte de la identidad de Pilar Pereira o del usuario, pero que realmente me dan muchos más datos y eso es lo que llamamos una mirada holística de lo que realmente es hoy en día la identidad digital. Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y cómo hago yo para saber si es un documento real? Pues con esto de la inteligencia artificial y tal, pues básicamente, como les decía, nos quedamos cortos si pensamos que solamente verificando el documento o tomándole una foto yo ya puedo dar un crédito o yo puedo validar que esa persona es quien dice ser. Sin duda la biometría y la prueba de vida se hacen fundamentales en un proceso de servicio digital y se puede complementar con una serie de servicios más, ¿no? Detectar pues deepfakes y pues digamos el feedback instantáneo de si la persona es quien dice ser para que también, como les decía, pues esto no se me vuelva un problema de que yo no sé quién es quién y se me está yendo también porque estoy ofreciendo un servicio muy complejo. ¿Cómo funciona la verificación? Pues básicamente se debe verificar la calidad del documento, se valida que la selfie es real, es decir, que la persona que está detrás en el documento, que está detrás tomándose una selfie es la misma del documento, es la misma que lo está aportando. La prueba de ella que les comentaba y contrastar la fotografía contra el documento. Y acá hay un tema muy relevante. Nosotros hacemos estimación de edad, porque también el defraudador pone fotos de personas jóvenes que nacieron en el, no sé, 49. Entonces, claro, uno dice, venga, pero no sé, luce como de 18. Esta estimación es relevante para eso, pero más relevante se hace en otras industrias. Ejemplo, el tema del licor. Los menores de edad no pueden acceder al licor, entonces pues, se hace relevante calcular la edad y también se hace relevante, por ejemplo, en temas de juegos, etc. Bueno, el proceso de verificación de identidad, básicamente, pues digamos que algo relevante es que para poder combatir estos defraudadores, pues sin duda es a través de inteligencia artificial, algoritmos de inteligencia artificial que permitan reconocer si esto realmente es una deepfake y pues digamos que correr unos procesos de verificación que ya he hecho mención. Y bueno, ¿cómo aceleramos el proceso, digamos, la confianza para que la gente acceda a estos servicios? Pues sin duda es, ya les decía, para poder combatir estos fraudes de inteligencia artificial, es con inteligencia artificial. Al ojo humano, créanme, es imposible hacerlo. Incorporar buenos, acá hay un error, pero bueno, son buenos clientes
pues a través de la verificación de quién es la persona que ya lo conocíamos y que se haga de manera rápida, y conocer, digamos, cuál es la normativa en el caso de los servicios financieros, pues que me es relevante y cuál es la responsabilidad del gobierno frente a estos temas de fraude. Y por último, y no menos importante, pues sin duda es mencionarles cuáles son los pasos que las instituciones financieras deben seguir cuando quieren ofrecer servicios en línea. Entonces, lo primero es identificar los puntos débiles durante todo el ciclo de vida del cliente. Perdón, que es que acá hay unos slides que tuvimos alguna charla por allá de juegos. Buscar las soluciones de verificación de identidad correctas, es decir que, como les decía, haya un buen balance entre mitigar riesgo y ofrecer un servicio no complejo. Responder a las amenazas de fraude emergentes. Mire, algo que nos pasa mucho es que si nosotros vemos que algo está pasando en Asia, pues inmediatamente hacemos la réplica para todos los países porque sabemos que llega pronto al resto de países. Eso es lo que hacen los defraudadores. Las compañías estamos muy preocupadas de incorporar tecnología, pero ellos también. Estar al día con el cumplimiento normativo y seleccionar pues, la tecnología que les permita dar a ustedes estos servicios con tranquilidad y seguridad. Esto es todo. Les agradezco mucho por su espacio.